En este tema de exposición hablaremos acerca de la investigación del trabajo de campo que aborda los conceptos matemáticos desarrollados en el conocimiento tradicional y también hablaremos acerca de la investigación que se hizo con el grupo Malgache. Abriremos este tema definiendo lo que es la etnomatemática. Uno de los objetivos que mencionaba el texto acerca de esta investigación es asesorar a los trabajadores de campo desde el punto particular y llamar su atención sobre cuestiones metodológicas con respecto a la integridad de la recopilación de datos durante el trabajo de campo y la veracidad de las interpretaciones y análisis que los investigadores posteriores pueden realizar sin visitar el campo. Existe una gama de actividades que pueden evidenciar estructuras matemáticas, tales como, por ejemplo, juegos, la cuna del gato, estructura de parentesco, poesía, adivinanzas, arte y diseño, música. Todo esto pertenecen a la etnomatemática. Su descripción incluye conceptos matemáticos tomados de la teoría de números, geometría, teoría de grafos, álgebra, o combinatorio en palabras. Etnomatemáticas, según Asher, lo define como el estudio de las ideas matemáticas de los pueblos no alfabetizados. El trabajo de investigación de etnomatemáticas se puede caracterizar según la definición de Pascal de la mente matemática. Él aborda tres principios. Uno, se basa en principios que son explícitos, que uno puede ver completamente, por ejemplo, las reglas del sistema de adivinación Malgache que mencionaban en el texto. En segundo lugar, estos principios se eliminan del uso ordinario y en algunos casos hay un cambio de la realidad a la especulación abstracta, introduciendo artefactos. Y la tercera característica de las ideas matemáticas derivadas de estos principios es que procede de la manera lineal y sistemática, siguiendo un modo deductivo de razonamiento. Esto quiere decir que los números siempre siguen una secuencia, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. En las culturas tradicionales siempre se llevan también en un orden lineal. A continuación, abordaremos otro subtema del trabajo de campo en la etnomatemática, sobre la integridad y consistencia de la recolección de datos durante el trabajo de campo. Menciona que es importante centrarse en la consistencia de los datos, porque si se altera de alguna manera o incluso están incompletos, la formalización de su contenido matemático se vuelve imposible. En primer lugar, los trabajadores de campo tienen que registrar los datos con el uso de dispositivos apropiados, como registros diagramáticos. Las tradiciones del dibujo en la arena en diferentes partes del mundo han revelado un interés de los nativos en un concepto matemático llamado camino euleriano. ¿Pero en qué consiste el camino euleriano? Significa trazar una figura continuamente y cubrir cada línea una y sola una vez, sin levantar el dedo de la superficie, para verificar que una ruta determinada es euleriana. Uno debe verificar que cada línea esté cubierta una vez y solo una vez, y por lo tanto saber exactamente cómo se ha trazado cada una de ellas. Palabras numéricas, su construcción matemática y su contingencia histórica. Desde el punto de vista lingüístico del autor Salman, analizó la construcción de las palabras numéricas y señaló tres dimensiones principales. El primero se llama marco, consiste en una clase de números elementales, palabras básicas que existen en cualquier idioma, dado para 1, 2, 3, 4, etc. El segundo es el ciclo definido por el retorno periódico de uno o varios términos básicos en la secuencia de sus potencias sucesivas como 10, 100, 1000, etc. en sistemas decimales para agrupar unidades para representar números. El tercero está formado por las reglas aplicadas a los otros dos componentes que involucran operaciones aritméticas con el fin de derivar patrones reales de palabras en el idioma dado que
pueden expresar cualquier número utilizado en ese idioma. El sistema escrito de números utilizados en las matemáticas occidentales se denominan sistema de valor de posición, porque el lugar de un número junto con su valor nominal determina su significado. Esto significa que el valor del número se lo da en la posición en la que se encuentre. Por ejemplo, 4, 403, 304, 604, pues obviamente el valor que se está representando pues es el 4. Medición del tiempo, peso, distancia en relación con las restricciones prácticas. La medición del tiempo en las sociedades tradicionales no necesariamente se basan en palabras de números. Con frecuencia se relacionan con las principales actividades del día. Estiman el tiempo. Tienen que lidiar con la noción de sucesión, lo que implica la posibilidad de un orden sistemático basado en eventos uniformes. Dichos eventos pueden ser de la naturaleza social, ciclo de la vida natural entre el nacimiento y la muerte, o físicos, noche y días y temporadas. La medición del peso y la distancia en las sociedades donde existe la necesidad hace uso de varios tipos de instrumentos auxiliares, como la regla para medir la longitud o el equilibrio para medir el peso. Como señaló Crum, estas herramientas son medios conceptuales mediante los cuales se pueden comparar dos entidades diferentes en términos numéricos. Tarea experimental para acceder al conocimiento numérico no verbal. Existen algunas técnicas simples para inducir la verbalización de una acción. Cuando las personas se colocan en condiciones inusuales para llevar a cabo una tarea, tienen la tendencia de hablar consigo mismo mientras logran los pasos sucesivos de su tarea. Una computadora puede ser herramienta adecuada para crear estas condiciones particulares. Un ejemplo relacionado con la construcción de cuadros de semillas usadas en la adivinación que mencionaba el texto. Durante el trabajo de campo descubriremos que los adivinos pueden calcular la serie completa de 8 hijas de una manera estrictamente mental, es decir, decidiendo el nombre de las figuras correspondientes sin colocar las semillas. En este apartado hablaremos sobre los gestos como medio de explicación de los conceptos. El gesto puede desempeñar un papel importante en la creación de ideas matemáticas, ya sea geométricas, algebraicas o simplemente lógicas. Se trata de una relación estrecha con los gestos que expresan las ideas correspondientes. Con la ayuda de sistemas precisos de notación, las actividades de este tipo en las sociedades tradicionales se basan en los procedimientos precisos y las reglas formales, que deben incluir en un sumo cuidado y se quiere preservar consistencia y permitir el estudio posterior desde un punto de vista matemático. Tarea experimental para inducir la verbalización de una acción. Proceso de adivinación. Inciso A. En el texto se mencionaba la colocación de las semillas en el suelo para formar la madre psiquidi, que tiene 4 filas y 4 columnas. Inciso B. Formación de 8 columnas adicionales de 4 elementos, cada una que los llamaban como hijas y se colocaban debajo de las columnas anteriores. Los investigadores involucrados en el trabajo de campo lingüístico que se ocupan de las actividades etnomatemáticas deben de ser conscientes del hecho de que las nuevas tecnologías a veces son una herramienta necesaria para comprender lo que piensan los nativos más allá de lo que dicen. Terminaremos esta exposición hablando acerca de los gestos para lograr una transformación matemática compleja. En el texto se mencionaba sobre el video, que puede ser una herramienta útil para registrar los pasos sucesivos de transformaciones formales, siempre que el centrado de la imagen se da cuenta de que se trata de todo el proceso de principio a fin. El etnógrafo puede anotar los detalles del procedimiento para una grabación de video, pero el uso
de los medios es claramente útil. La capacidad de reproducir una grabación de video es esencial para el etnógrafo.